Sí, señor presidente, en nuestro caso, desde el Frente de Izquierda vamos a presentar dictamen propio rechazando este proyecto de presupuesto que por un lado es un proyecto que ha quedado totalmente desfasado con la realidad, es un proyecto que no resistió apenas unos pocos meses porque el esquema económico que el presupuesto planteaba se fue al tacho y tuvieron que ir a pedir el rescate al secretario del Tesoro de Estados Unidos y a su presidente Donald Trump, que han planteado algo todavía no concretado, entonces, pero clave para el esquema económico, que sería un swap de 20.000 millones de dólares, con los cuales el gobierno haría frente a los vencimientos y además, a partir de ello, se genera una situación que le salva a los negocios a algunos especuladores, amigos de Bessent, como Robert Citrone. Cuestión señalada en la propia prensa estadounidense una y otra vez, ¿no? Como acá hay una combinación de dos factores, uno directamente ligado a negocios de sectores del capital financiero y especulativo y otro ligado a las necesidades geopolíticas del gobierno de Estados Unidos, que quiere avanzar raudamente en transformar a nuestro país en una colonia, y el presidente Milei va y sonrientemente se presta a ese ejercicio de actuar como una suerte de virrey de los Estados Unidos, ¿no? No teniendo ninguna política soberana en el terreno de la política exterior y en el terreno de la defensa, sino una política de total sometimiento a los dictados de los Estados Unidos de Trump. En ese marco, el presupuesto, digo, más allá de estos elementos desfasados, plantea una serie de supuestos que difícilmente se comprueben, tanto en lo que hace a la idea de la meta inflacionaria, tanto en lo que hace a la meta de crecimiento como puntos centrales, como la consolidación de una caída muy importante en las partidas sociales, en lo que hace a educación, cultura y salud, donde hay una caída muy fuerte, alrededor del 3% comparado con el 2023 respecto de las universidades públicas, arriba del 40, alrededor del 48% en lo que hace a la caída de cultura y educación en general, una caída de la partida para los hospitales sostenidos por el presupuesto de salud, como el Bonaparte. Hagamos silencio, por favor, lo escuchamos a Castillo. Como el Bonaparte o el Hospital Posadas, una caída catastrófica en la atención a las políticas de violencia de género, donde el programa Acompañar ya tuvo una caída de alrededor de 100.000 personas que se atendían a 434, digo, para ver la magnitud de la caída en este terreno, en medio de que estamos en un crecimiento muy importante del nivel de femicidios en los últimos 2 meses. Tenemos caídas fundamentales en la política de vivienda, donde el Estado Nacional directamente ha dicho no vamos a hacer ni una vivienda cuando tenemos una emergencia. Perdón, Chipi, perdón. Por favor, les pido a todos, hagamos silencio, sé que nos estamos acomodando, pero tengamos respeto por Castillo, que está haciendo un punto y no le estamos prestando atención. Continúo. Cuando tenemos una caída, una demanda de alrededor de 4 millones de familias en emergencia habitacional y el Estado Nacional dice no, me desentiendo, no voy a hacer ni una vivienda. Una caída también enorme en lo que hace a alcantarillas y cloacas, nada prácticamente va a invertir el Estado. Es decir, el presupuesto consolida una dinámica en donde le damos beneficios a los que más tienen y ninguna solución a las demandas del pueblo trabajador, ¿no? Esa es la estructura general que tiene, marcando otras dos cuestiones, que este gobierno dice que ha bajado la carga impositiva, sin embargo en el presupuesto aumenta de 21,3 a 21,7, pero lo peor que tiene es que lo hace
con una transferencia de quienes ponen los recursos. Cae dramáticamente lo que se recauda por bienes personales, un producto de la votación del paquete fiscal, donde se le baja la alícuota de impuesto a los que tienen yates, viviendas y autos en Río de Janeiro, en Punta del Este o en Miami, mientras que se aumenta la recaudación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, a cualquier laburante. Bueno, esa es parte de la estructura que acá. Hemos, en nuestro caso, estado en todas las reuniones que se hicieron con los funcionarios no contestaron a preguntas claves. En la última visita que tuvimos, la de Pablo Quirno, ex secretario de Hacienda, actual canciller, no contestó algo tan sencillo sobre el tema de cómo había sido seleccionado el JP Morgan para el programa que él anunció en un tuit y del cual no dio ninguna precisión de cambio de deuda por educación. Recordemos que este gobierno está colonizado por parte de exfuncionarios de JP Morgan, empezando por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el propio Pablo Quirno, ahora canciller. 7 altos funcionarios del gobierno provienen de JP Morgan. Es lógico que JP Morgan esté excluido de ciertos negocios y sin embargo es lo contrario. El gobierno cree que no tiene que dar ninguna explicación de las comisiones que se va a llevar el banco del cual pertenecen muchos de los funcionarios del gobierno, y cuando le preguntamos por las maniobras financieras por las cuales el JP Morgan fue denunciado en Estados Unidos y tuvo que hacer acuerdos millonarios para dar cuenta de esas estafas, o de la actuación que tuvo respecto de la fuga de capitales en nuestro país, Quirno dijo no sabe ni no contesta. Como no sabe, no contesta ninguna de las preguntas claves que le hemos hecho a los funcionarios. Por lo tanto, para repudiar este proyecto de sometimiento al Fondo Monetario Internacional y de consolidación de la motosierra contra el pueblo trabajador, es que desde el Frente de Izquierda llamamos no solo a enfrentar este proyecto de presupuesto, sino todo lo que se viene. El gobierno ha anunciado una reforma laboral antiobrera y antipopular, y me detengo un minuto en este tema porque es uno de los puntos donde hay una demagogia insoportable por parte del gobierno, en el sentido de decir que si se le quitan derechos a los laburantes va a haber empleo del sector que hoy está informalizado o va a pasar a situaciones formales, cuando hay, y esto se lo preguntamos y no lo contestaron los funcionarios, hay un estudio de hace ya 10 años de la Organización Internacional del Trabajo, donde se evalúan más de 60 de estas reformas en diferentes países, y en ninguna produjeron lo que supuestamente iban a crear, que es la creación de empleo formal y con derechos. Por el contrario, sirvieron para precarizar más el empleo, para informalizar más el empleo y para darles una cuota de ganancia adicional a las corporaciones, que lo que van a hacer no es que los que no tienen derecho los tengan, sino quitarle de derecho a los que no los tienen. Ahorrarse las grandes corporaciones en lo que tienen de indemnizaciones, no pagarte el aguinaldo, no pagarte ni siquiera las horas extras. Por el contrario, hacia lo que hay que ir es hacia los laburantes que hoy no tienen derecho, que pasen a tenerlos, que cobren vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por estudio, por enfermedad, terminar con el fraude laboral y, lejos de extender la jornada laboral, reducirla a 6 horas sin afectar el salario, para que las mejoras de la ciencia y de la técnica estén al servicio de que los laburantes vivan mejor y no de que sean cada vez más explotados, oprimidos, esclavizados por el capital, que es el proyecto al que apunta este gobierno. Y llamo la atención de todas y todos los que se apresten a capitular y arrodillarse para firmar la reforma laboral antiobrera. Ellos serán visualizados por todos los trabajadores cada vez que le saquen un derecho. Es necesario ya organizar la resistencia. El Frente de Izquierda está en función de esa estrategia política. Los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza, basta de arrodillarse, basta de permitir que le pasen por encima los derechos de los trabajadores. Para esa pelea es que nos preparamos, y nuestro dictamen de rechazo está al servicio de la organización y la lucha de toda la clase trabajadora. Muchas gracias, señor presidente.